sobre profetismo y esta noche tan solo quiero hacer referencia a las raíces del profetismo en Israel y el profetismo falso, Como el pastor dice, pues soy el gerente de traducción y capacitación de la Sociedad Bíblica Colombiana. Ya llevo 6 años y unos 3 meses y estamos haciendo una traducción del Antiguo Testamento para los Nasa, allí para los Nasa del Cauca, Huila y Tolima, en el idioma Nasayube. Y también estamos haciendo la traducción del Antiguo Testamento en Guayunaiki para los Guayú de Colombia y Venezuela, en La Guajira. Ese proyecto, cada proyecto nos va a llevar más o menos 12 años, solo traducir el Antiguo Testamento. En el proyecto NASA llevamos ya unos 6 años y en el proyecto Guayunaiki apenas llevamos 2 años. No es fácil. Esperamos con la ayuda del Señor poder terminar, pero ya sabemos que al terminar el Antiguo Testamento nos tocará revisar la traducción del Nuevo Testamento, hecha por otra entidad hermana que se llamaba Instituto Lingüístico de Verano, pero ellos tuvieron que salir y entonces no pudieron continuar con el proyecto de traducción. Y al hacer esta traducción del Antiguo Testamento, los mismos traductores ya nos dijeron, toca revisar el Nuevo, porque la metodología, el principio de traducción del Nuevo Testamento es diferente a nuestro principio de traducción del Antiguo Testamento. Así que, si el Señor nos permite hacer eso, quiere decir que estamos hablando de unos 15 a 16 años en total para dejar lista la Biblia en Guayunaiki y otros 16 años para la Biblia en Nasayube. Ese proyecto de Antiguo Testamento, cada uno de los proyectos cuesta más o menos 1.700 millones de pesos. Quiere decir que cada año son entre 150 y 170 millones por cada uno de los 2 proyectos. Entre los 2 son 340 millones de pesos. La Sociedad Bíblica no tiene dinero. Sin embargo, cada año hacemos el presupuesto confiados en que el Señor proveerá, en que el Señor no nos dejará avergonzados y que podremos llevar a cabo la traducción para que los hermanos Guayú puedan estudiar, leer la Biblia en su propio idioma y también los Nasa. Así que esperamos sus oraciones y si el Señor pone en su corazón enviar una ofrenda a la Sociedad Bíblica para el proyecto de traducción, será bienvenida toda ofrenda que llegue. Además tenemos las capacitaciones, damos diplomado en Antiguo Testamento, diplomado en Nuevo Testamento, en educación cristiana, en consejería pastoral, en predicación expositiva, en hebreo, en griego, y estamos para comenzar otro proyecto que se llama, o estamos tratando de llamarlo por ahora, la Biblia libro por libro, donde queremos brindarle a los pastores y líderes de la iglesia la oportunidad de conocer lo fundamental de cada libro de la Biblia,
su contenido, su contexto, problemas exegéticos que tiene el libro, la teología del libro y también aspectos pastorales de cada uno de esos libros. Así que también para esto pedimos sus oraciones, que el Señor nos ayude, nos fortalezca y abra campos para poder seguir sirviendo al pueblo de Dios a través de la palabra. Quiero leer un texto del Nuevo Testamento para introducir nuestro tema de esta noche. En primera a los Corintios capítulo 14. Voy a leer los primeros 5 versículos. Primera a los Corintios 14, 1 al 5. Dice la palabra del Señor: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más aún que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Gracias al Señor por la palabra. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia, por tu bondad. Damos gracias por tu palabra, porque ella nos guía a toda la verdad. Señor, gracias porque siempre nos asistes con tu Espíritu, nos acompañas, fortaleces y nos animas para continuar firmes, andando en tus caminos. Permítenos, Señor, a ser enseñados en tus caminos para andar siempre conforme a tu voluntad. Guíanos en este momento, te lo suplicamos en tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén. Amén. Ese texto del Nuevo Testamento, pues está dentro de un tema que Pablo comienza a trabajar en el capítulo 12. Y entonces decimos que los capítulos 12, 13 y 14 forman una unidad. Una unidad. A esas unidades las llamamos perícopas. Y entonces decimos, aquí tenemos una perícopa que tiene que ver con el tema de los dones espirituales. A veces la división que se hizo de la Biblia no es la mejor. La división en capítulos y versículos no están en los textos originales o en los textos a que nos han llegado. El Antiguo Testamento, ninguno de los libros estaba dividido en capítulos y versículos, todo estaba seguido. Son unos estudiosos llamados masoretas quienes comienzan a hacer la división en párrafos. Y esa división en párrafos del Antiguo Testamento va a ser como el anticipo a lo que luego se hará para dividir cada libro en capítulos, y después se hace la división en versículos. Y damos gracias a Dios porque, aunque acabo de decir que no siempre la división es la mejor, de todas maneras tenemos una ayuda extraordinaria, porque fíjense, qué tal que no tuviéramos los capítulos ni los versículos, y entonces yo hubiera dicho, quiero que abran su Biblia en la carta de Pablo, la primera carta de Pablo a los Corintios, donde comienza diciendo, seguid el amor y procurad los dones espirituales.
pues habría terminado de leer y ustedes todavía estarían buscando, y terminaría de predicar y quizá estarían todavía buscando. Así que esa división en capítulos y versículos, aunque se hizo posteriormente, es una ayuda tremenda. Nos ayuda para localizar los textos que queremos estudiar, para memorizarlos. Pero a veces, como no tenemos el conocimiento de esto, entonces creemos que cada capítulo es una unidad independiente de los demás, y aquí resulta que no. Y quizá por eso es que a veces se usa el capítulo 13 solamente para hablar del amor y la amistad. Sin duda alguna, en septiembre, cuando se habla de amor y amistad, casi siempre el texto que se predica es primera a los Corintios 13. Pero ese capítulo no se escribió para hablar de amor y amistad. Ese capítulo está dentro del tema de los dones espirituales y se escribe como un puente para decir que la forma de usar los dones espirituales es a través del amor a los demás. Un amor que está dispuesto a renunciar a sus propios intereses para servir a los hermanos. Un amor que se rinde a los demás, que está dispuesto a ceder para que el otro pueda ser edificado. Y Pablo, entonces, cuando termina de hablar en el capítulo 12 de los dones y los compara con el cuerpo humano, dice: pero yo les voy a presentar un camino más excelente, y es para cómo poner en práctica los dones, y los dones se practican en amor. Y sirve entonces de puente, gracias hermano, de puente para el capítulo 14, donde va a tratar el tema crucial que se estaba dando en la iglesia de Corinto, donde los hermanos que tenían el don de lengua se creían superiores a los demás, y entonces hubo rivalidad con los hermanos que tenían otros dones, y Pablo va a decir: esa no es la manera correcta de usar los dones se ejercitan en amor, los dones deben ser sometidos para servir a los demás, no para enorgullecernos, no para jactarnos, sino para amar al hermano y edificarlo a través del don que el Señor, a través del Espíritu, me ha entregado. Y entonces, en este capítulo 14, Pablo se detiene en ese problema, y no está diciendo que sea malo que hablar en lenguas, no. Al contrario, dice: quisiera que todos pudieran hablar en lenguas, pero sobre todo que profeticen. Pero por el problema que se estaba presentando, donde se creían algunos hermanos súper espirituales. Y entonces aquí Pablo nos dice cuál es la función del profeta, para qué se da la profecía. Y él dice: el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y entonces este concepto de profecía en el Nuevo Testamento es clave y está indudablemente enraizada en el Antiguo Testamento, donde también el profeta habla. Y vamos entonces a referirnos a este tema del movimiento profético en Israel. El profetismo es un fenómeno universal, Con eso queremos decir que también había profetas en otros pueblos, en otras religiones, y un testimonio lo tenemos en la Biblia. En número 22, 1 al 7, se menciona a un profeta llamado Balaam, un profeta que no es del pueblo de Dios, un profeta de allí de Canaán, a quien el rey Balac quiere contratar
para que maldiga al pueblo de Israel, de tal manera que este pueblo no pueda alcanzar la promesa que Dios le hizo a través de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, especialmente a través de Abraham. Y entonces Balac llama a Balaam para que maldiga a Israel, pero lo que Balac no sabía, con lo que Balac no contaba, es que el Dios de Israel no es un Dios local, que el Dios de Israel no está limitado a cierta región como sí los dioses cananeos y los dioses de los pueblos paganos tenían una jurisprudencia, tenían un territorio en el cual se movían, de tal forma que cada pueblo tenía sus dioses y esos dioses no podían hacer nada en otra nación, en otro territorio. Por ejemplo, algunos creen que cuando Taré se quedó en Harán, después de haber decidido que se iba hacia Canaán, pero se queda en Harán, algunos creen que le dio temor seguir avanzando, porque su Dios, el Dios Sin, en quien él creía, solamente tenía poder hasta Harán. Si Taré daba un paso más, entonces se quedaba sin la protección de su Dios Sin, y le da miedo seguir, porque ya no tendrá quien lo proteja. El Dios de Israel no está limitado por ningún espacio. El Dios de Israel es el Dios de todas las naciones, de todo el universo. Él domina sobre todo reino. Y entonces Balaam tiene que someterse a la voluntad de este Dios de Israel, un Dios a quien él no conoce, pero conocerá ahora y sabrá que el Dios de Israel es un Dios todopoderoso, un Dios que toma control de la historia, un Dios que toma control del ser humano y hace lo que Él quiere hacer, como lo quiere hacer, cuando lo quiere hacer y con quien lo quiera hacer. Y Balaam tiene que rendirse a la voluntad del Señor. Aunque Balac le prometa pagar, Balaam no puede, porque ahora está dominado por el Dios maravilloso que ha sacado a Israel de la esclavitud de Egipto y lo lleva rumbo a esa tierra que les prometió. Y Balaam, un profeta pagano, tiene que hacer lo que el Señor le dice y profetizar de acuerdo con lo que el Señor le ha dicho. Y entonces, en vez de maldecir a Israel, lo bendice en nombre de este Dios que él no conocía, pero que se le aparece y lo obliga a hablar conforme a su voluntad. Un segundo caso lo encontramos en Primero de Reyes 18, que es el enfrentamiento entre el profeta Elías y los profetas de Baal. Así que cuando se habla de profetas de Baal, se está hablando de profetas que pertenecen a una religión diferente, que proceden de pueblos paganos. Baal era un dios cananeo de la fertilidad, era el dios masculino de la fertilidad, y junto con la diosa Astarte, entonces eran los dioses de la fertilidad, Astarte, diosa, y Baal, el dios. Y entonces los pueblos cananeos creían que Baal y Astarte producían las lluvias, fertilizaban la tierra, y cuando había escasez de alimento, ellos le rendían culto a Baal para que hiciera llover y entonces la tierra produjera. Israel encontrará esa religión cuando llega a Canaán, pero lo trágico también es que a través de Jezabel, la esposa del rey Acab, se introduce este culto idolátrico en Israel.
el pueblo de Israel llega a creer que Baal es el que les va a dar la comida, el que les va a dar las cosechas. Y entonces allí encontramos al profeta Elías luchando contra esta creencia equivocada, contra esta religión falsa, y lleva otra vez al pueblo a reconocer que el Señor es el verdadero Dios. Así que ahí tenemos otro ejemplo de unos profetas de religiones paganas. La Biblia hebrea se divide en 3 secciones, que son la ley, los profetas y los escritos. Cuando nosotros abrimos el Antiguo Testamento en hebreo, pues no comenzamos leyendo como normalmente leemos, sino que tenemos que abrirlo por lo que sería para nosotros el final de la Biblia y comenzar a leer, diríamos, de atrás para adelante, porque así se escribe el hebreo y así se lee. Y entonces la Biblia hebrea se dividió en ley, que son los 5 primeros libros de la Biblia, que para nosotros es el Pentateuco. Luego viene una sección que se llaman los profetas, y en esa sección están los profetas anteriores y los profetas posteriores. Entre los profetas anteriores están Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes. Y a nosotros eso nos parece extraño, porque esos libros los llamamos libros históricos, pero para el pueblo de Israel son libros proféticos. Quizá por la tradición que enseñó que Samuel, que era profeta, escribió esos libros, aunque hoy día no se sostiene esta tesis. Hoy día se cree que estos libros fueron escritos después de Samuel. Quizá él haya participado en las primeras partes de estos libros, pero en realidad estos libros se terminan de escribir en la época de la cautividad babilónica, es decir, por allá entre 587 y 538 antes de Cristo, cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Y entonces recordamos a personajes como Daniel, como a Sadrach, Mesach y Abednego, a los compañeros de Daniel que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y recordamos también al profeta Ezequiel, que también fue llevado cautivo a Babilonia. Y después tenemos los profetas posteriores, que son los que conocemos como profetas, y nosotros los dividimos en profetas mayores y profetas menores. Y después de ellos tenemos los escritos, que comienzan con el libro de Salmos y terminan con el segundo libro de Crónicas, que no estaba dividido entre primero y segundo, sino que era simplemente Crónicas 1 y 2 estaban juntos. De tal manera que cuando terminamos de leer la Biblia, el Antiguo Testamento en hebreo, no terminamos con Malaquías, sino que terminamos con segundo de Crónicas. Jesús se refirió a esa división cuando en una ocasión, según Lucas 11:52, dijo: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió allí entre el altar y el templo, les digo que será demandada de esta generación. Y cuando él dice desde la sangre de Abel, sabemos que ese sacrificio de Abel se relata en Génesis, y el sacrificio de Zacarías se relata en segundo de Crónicas. Está diciendo que desde el Génesis, primer libro, hasta el último de sus escrituras, dan testimonio acerca de lo que el pueblo ha hecho con los siervos de Dios. Los ha sacrificado, ha derramado su sangre, pero será demandada de ellas.
hablamos de los mediadores de la profecía, los mediadores de la profecía. Y hay un texto que yo quiero que ustedes abran, y está en 1 de Samuel 9:9. 1 de Samuel 9:9. Quiero que lo abran, yo lo voy a leer, pero quiero que ustedes lo abran, lo observen, porque es un texto muy importante cuando hablamos del profetismo. Dice: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. ¿Qué cosa particular, diferente encuentran en ese versículo? ¿Qué les llama la atención de ese versículo que es diferente a los demás versículos? Está entre paréntesis. Está entre paréntesis. Quiere decir que ese es un texto que aclara o que explica algo. Es un texto aclaratorio, es un texto explicativo, y entonces decimos que ese es un texto parentético, es decir, está entre paréntesis. Y ese paréntesis va a interrumpir el diálogo que viene dándose, y entonces antes de continuar la narración hace una explicación acerca de algo que se daba allí. Si recuerdan bien, ese texto tiene que ver con el envío de Saúl y un criado por parte del papá de Saúl a buscar unas asnas que se perdieron. Y entonces el papá de Saúl lo manda con su criado a buscar las asnas. Pasa tiempo y no las encuentran. Y entonces Saúl dice al criado: es mejor que regresemos ya a la casa, porque mi papá debe estar preocupado más por nosotros ahora que por las asnas. Y el criado se da cuenta que están cerca de donde vive Samuel y dice: ¿por qué no vamos donde el hombre de Dios, el varón de Dios? Quizá él nos pueda decir dónde están las asnas. Y Saúl dice: ¿pero qué le podemos dar? Ya no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. Y el criado replicó: mira, tengo aquí en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata, se lo daré al varón de Dios para que nos indique el camino. Ese texto, entre líneas, nos dice que el profeta, como un vidente, era alguien que adivinaba, tenía la capacidad de adivinar, pero que también por su trabajo de adivinación recibía alguna recompensa. Eso no significa que Samuel cobraba, eso tampoco significa que Samuel se caracterizaba por ser simplemente un adivino. Al contrario, Samuel se va a caracterizar más por ser un juez y también profeta, además de ser sacerdote. Pero sí nos dice que la gente sabía que los videntes adivinaban y cobraban, adivinaban y cobraban. Y aquí entonces entre paréntesis dice: antiguamente en Israel,
cualquiera que iba a consultar a Dios decía: venid y vamos al vidente, porque al que ahora se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. Eso significa que para este momento, cuando se escribe este libro, ya no se conoce a esta figura como un vidente, sino como un profeta. Y entonces, ¿qué significa eso? Que hubo un cambio en la función, en la esencia del profetismo, que en la salacuna del profetismo los primeros profetas de Israel se distinguieron por ser videntes, por ser adivinos, pero que ahora cuando se escribe el libro ya no se caracterizan por ser adivinos, sino por algo diferente que miraremos ahora. Y si yo no alcanzo a hacerlo, ahí les queda el pastor Orbey que lo puede ampliar profundamente. Miren, ese texto tiene un movimiento que hay que ponerle cuidado. El texto dice: antiguamente, allá en los orígenes de la profecía, cualquiera que iba a consultar a Dios decía: vengan, vamos al vidente, porque al que ahora se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. Hoy día algunos hacen una lectura al revés. Hoy día pareciera que el texto se leyera al revés, y entonces hoy algunos leen más bien diciendo: antiguamente en Israel, cuando alguien iba a consultar a Dios, decía: venid y vamos al profeta, porque al que ahora se le llama adivino, antes se le llamaba profeta. Hoy día la profecía se está reduciendo a simple adivinación, a simple vaticinio, y entonces hay profetas que entusiasman, hay profetas que halagan, hay profetas que sorprenden, hay profetas que causan admiración, y hay mucha gente tratando de ir a estos profetas para que les adivine la suerte, para que les adivine el futuro, para que les adivine lo que les va a pasar, y entonces están volviendo a la salacuna del profetismo. Algo debió cambiar, algo debió cambiar. En la Biblia, el cambio de nombre no es simplemente cuestión de sonido, el cambio de nombre es cuestión de esencia, es cuestión de naturaleza. Por ejemplo, Jacob en el Antiguo Testamento significa suplantador, engañador, tramposo. Cuando Esaú llegó con el guiso, con la comida, la carne guisada para su papá, Isaac le dice: ya vino tu hermano con engaño y yo lo bendije. Y Esaú entonces dice: de razón lo llamaron Jacob, porque ya me ha suplantado 2 veces. Jacob era conocido como un tramposo, un engañador. Cuando Labán le decía: las ovejas tuyas serán las que nazcan con rayas, él se las ingeniaba para que las ovejas más robustas parieran ovejas con rayas. No sabemos cómo, pero tenía sus trucos, tenía sus trampas y engañaba. Pero un día Dios lo encuentra
y le cambia el nombre y le dice: ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. Y a partir de ese momento Jacob deja de ser un tramposo, Jacob deja de ser un engañador para convertirse en un hombre que anda conforme a la voluntad de Dios. Es que el encuentro con Dios siempre transforma. A usted y a mí el Señor nos dio un nuevo nombre. Ahora somos sus hijos, ahora son sus hijas, ahora pertenecemos a un nuevo pueblo. El Señor nos encontró, nosotros no encontramos al Señor. El Señor siempre nos sale al encuentro, nos halla y transforma nuestra vida y hace de nuestras vidas las personas que Él quiere que seamos. El Señor es extraordinario. Él es capaz de tomar vidas destrozadas, vidas aniquiladas, vidas inservibles y hacerlas nuevas, maravillosas, extraordinarias. Él es el Dios de la transformación. Él es el Dios que produce cambios extraordinarios. Un ateo una vez se estaba ufanando y jactando de lo que era y se burlaba de los cristianos. Y entonces dijo: y creen que Jesús cambió el agua en vino. Eso no es cierto, eso no es así. Y un hombre que estaba allí escuchando levantó la mano y pasó y le dijo: fíjese, en mi caso Jesús cambió el vino en leche, en pan y en comida para mis hijos, porque antes todo lo que ganaba lo gastaba en licor, y ahora el Señor cambió mi vida y ahora mi familia disfruta de lo que yo gano. El Señor transforma, el Señor cambia. Cambió a Jacob, lo transforma, y Jacob deja de ser tramposo. Y entonces cuando dice que ahora ya no se llama vidente sino profeta, debemos entender que algo cambió en la esencia del profetismo, que lo más seguro es que el profeta ya no se va a caracterizar por ser un adivino, uno que vaticina, sino alguien que tiene otra función mucho más importante, más elevada. Un hermano me dijo una vez, por curiosidad, fui a esta iglesia donde hay profetas para saber qué hacían, qué dicen. Y entonces se me acercó un profeta, me dijo él, y al oído me dijo cosas y hasta me dio el número para jugar el chance. Y yo le dije: eso es broma, y me dijo: no, eso fue cierto. Y entonces estamos volviendo a la cuna de la profecía. Estamos retornando a los orígenes de la profecía. En vez de avanzar en el Señor, se está retrocediendo, se está volviendo atrás. El profeta inicialmente era caracterizado por adivinar, por vaticinar. Pero luego tenemos a otros que se llama el visionario, el que tiene visiones, el que tiene visiones. En nuestra traducción de Reina Valera no hay una distinción entre uno y otro. Se traduce todos como vidente
Hay que ir al hebreo para descubrir qué término se utilizó. Y un solo ejemplo quiero mencionar, Amós 7:12. Amós 7:12. Allí el sacerdote Amasías le dijo a Amós, visionario, pero en nuestra traducción dice vidente. Lo que le dice es, hombre de visiones, regresa a tu tierra y predica allá y gánate el pan allá, pero no profetices aquí en Samaria. Es el hombre de visiones. Así se conoció también a aquellos hombres a través de los cuales Dios daba profecía, hombres que tenían visiones. Y Dios sigue usando las visiones para transmitir su palabra, su voluntad, para dar a conocer a su voluntad a través de ciertos hombres. El mismo Amós tiene visiones y a través de las visiones comprende el final trágico que le espera al pueblo de Israel. Ezequiel tiene visiones a través de las cuales percibe también la voluntad de Dios para el pueblo cautivo. Dios siguió usando las visiones para transmitir su voluntad. Pero ya al profeta no se le conoce como hombre de visiones, sino como profeta. Y tenemos también otro mediador de la palabra, que es el varón de Dios, el hombre de Dios. Y se distinguen, por ejemplo, Samuel, Elías y Eliseo como hombres o varones de Dios. Y eso significa que eran personas que andaban en íntimo compañerismo con Dios. Personas que eran reconocidas por su forma de vivir y a través de su conducta, a través de su manera de hablar, a través de la forma como se comportaban, revelaban que el Dios estaba en ellos, con ellos, revelaban que estaban en íntima comunión con Dios, eran hombres de Dios. Y aunque a los profetas posteriores no se les va a llamar hombres de Dios, a Amós no se le dice hombre de Dios, a Isaías no se le dice hombre de Dios, sin embargo, su manera de ser, de vivir, de hablar, reflejan que eran hombres de Dios, varones de Dios, andaban en íntimo compañerismo con Dios. El Hijo de Dios, la hija de Dios, no debe simplemente parecerse, sino que tiene que serlo. No podemos parecernos a hijos de Dios, sino que tenemos que serlo. Y no podemos serlo a menos que en realidad permitamos que Él tome nuestra vida, viva en nosotros, tome el control de nuestra vida y haga de nosotros las personas que Él quiere que seamos. No es suficiente con decir soy hijo de Dios o hija de Dios. Hay que vivir como hijos e hijas de Dios. Alguien que dice que es hijo de Dios, pero se comporta como si no lo fuera, entonces no importa que grite a los cuatro vientos que es hijo de Dios, porque sus actos, su forma de ser, de vivir, de pensar y de hablar reflejan todo lo contrario. El Hijo de Dios, aunque no ande gritando a los cuatro vientos que es Hijo de Dios, todos lo sabrán por su manera de vivir, por su santidad, por su justicia, por su verdad, porque actúa y vive de tal manera que todos pueden apreciar en Él y a través de Él la presencia misma del Señor que vive y reina para siempre. Y luego sí tenemos al profeta. Y entonces volvemos a 1 de Samuel 9:9.
Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que ahora se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. Venid y vamos al roé, porque al que ahora se le llama Nabí, antes se le llamaba roé. Y entonces, ¿qué es el profeta? ¿Qué es el profeta? ¿Qué lo distingue? Y entonces aquí tenemos la etimología del término. Etimología del término. En primer lugar, algunos creen que el término profeta, que se pronuncia en hebreo Nabí, viene de un verbo que se pronuncia nabá, nabá. La diferencia está en la última letra. Allí no sale el hebreo, porque es que el computador de Danielito no sabe hebreo. Tendremos que enseñarle hebreo a ese computador, ¿cierto? Pero es un verbo hebreo que se pronuncia nabá, y ese verbo significa agitarse internamente, bullir, hervir, borbotar. Según esa explicación etimológica, la etimología tiene que ver con el origen de las palabras, dónde se originan las palabras. Y entonces, según esa etimología, el profeta es uno que se agita internamente con la palabra de Dios, es uno que borbota, es uno que hierve. Así parece que Jeremías le da razón a esta explicación etimológica, porque nos va a decir en el capítulo 20, versículos 7 al 9: me sedujiste, Jehová, y me dejé seducir. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Por eso dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. El profeta Jeremías parece que estuviera de acuerdo con esta explicación, porque él dice: yo dije, no me voy a acordar más del Señor, no voy a hablar más en su nombre. Sin embargo, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Lo quise apagar y no pude. La palabra de Dios borbota en el profeta, la palabra de Dios hierve en el profeta. El profeta no puede contener esa palabra, el profeta no la puede detener, porque es palabra de Dios y tiene que dejarla salir, tiene que proclamarla, porque es palabra para compartirla, es palabra para compartirla, proclamarla, para entregarla. Cuando la palabra nos invade, nos impele a proclamarla. El que se traga la palabra, entonces no se ha encontrado genuinamente con la palabra, porque la palabra la digerimos, pero no la podemos contener, no la podemos dejar para nosotros solos. Tenemos que compartirla, tenemos que entregarla, porque hay gente que necesita oír la palabra de Dios, palabra que transforma, palabra que da vida, palabra que consuela, palabra que exhorta, palabra que transforma. El profeta no es dueño de la palabra no es de él, la palabra es de Dios para entregarla, Otros creen que viene de otro verbo que también se pronuncia igual, nabá, pero significa hablar,
balbucir, proclamar, dar mensajes, predicar. Y tenemos los ejemplos en todos los libros proféticos. Palabra del Señor que vino a fulano de tal diciendo: ve y dile a este pueblo. Y vino a mí palabra del Señor diciéndome. Y el profeta entonces comienza su mensaje diciendo: así dice el Señor. El profeta es uno que proclama. El profeta es uno que transmite la palabra de Dios. El profeta es uno que habla a la gente en nombre de Dios. Y entonces, ni el primer sentido ni el segundo contienen ya la imagen del que adivina. Ninguna de las dos. El profeta habla, el profeta proclama, el profeta transmite el mensaje. El profeta habla en nombre de Dios a la gente y sabe que esa palabra que él proclama no es suya, es una palabra de Dios. De ahí que tiene la certeza de que esa palabra se cumple. El profeta Isaías nos lo dice, que esa palabra que el Señor envía, la envía para hacer su propósito, a realizar el propósito para el cual la envió. No volverá a él vacía. Esa palabra siempre produce el propósito de Dios. El profeta proclama la palabra de Dios y tiene la certeza de que jamás quedará avergonzado, porque Dios es Dios de palabra. Dios es un Dios que cumple lo que dice. Lo que Él dice se hace. Es un Dios siempre de palabra. La creación del mundo comienza con un Dios que habla. La creación del mundo comienza con una palabra poderosa de un Dios que dice que sea la luz, y donde había oscuridad aparece la luz. Es un Dios extraordinario que puede decir que la tierra produzca vegetación y animales, y la tierra así lo hace. Es la palabra de un Dios poderoso, que es Dios de palabra, un Dios que tiene una palabra que da vida, que cambia las tinieblas en luz. Es un Dios poderoso que transforma el caos en algo maravilloso, en algo que da gozo. Él trae armonía donde no hay armonía. Él trae paz donde hay intranquilidad. Él dijo que sea la luz y se acabó el caos. Y Él dijo un día que venga la luz sobre este hombre, sobre esta mujer, y se acabó el caos de tu vida y de mi vida. Es Dios de palabra. Un día los discípulos estaban asustados. El mar estaba embravecido. La embarcación estaba a punto de zozobrar. Y el Dios de la palabra estaba dormido. Y lo llaman, y Él se levanta. Y con la voz poderosa, esa misma voz que se escuchó un día, que sea la luz, ahora dijo: calla, enmudece, y se hizo la calma. Y el mar se tranquilizó y el viento se aplacó, porque es el Dios de palabra, una palabra poderosa. No es una palabra insignificante, es la palabra que da vida, es la palabra que transforma, es la palabra que fortalece, que consuela. Por eso es que no nos avergonzamos de predicar esta palabra, porque hay muchas palabras que se escuchan, hay muchas palabras que prometen cambios, pero la única palabra que transforma es la palabra de Dios, porque es la palabra de vida que da vida. De ahí que el profeta no tiene
duda de que esa palabra se hace realidad. Pero otros creen que el término profeta, nabí, viene de un verbo acádico, nabú, que significa llamar o ser llamado. Yo, como buen conciliador, prefiero unir las tres explicaciones para dar una definición de profeta. Y entonces podemos decir que el profeta es aquel que ha sido llamado por Dios para proclamar con poder, con autoridad, la palabra de Dios ante la gente. Ese es el profeta. Así que fíjense, ya no hay nada que tenga que ver con adivinación, ya no hay nada que tenga que ver con vaticinador. El profeta ya no es uno que adivina. Ahora el profeta es un mensajero de la palabra de Dios, es un heraldo de la palabra de Dios, uno que proclama el mensaje de Dios para la gente de su tiempo. El profeta es alguien que lee la historia, que lee su tiempo y va a Dios para preguntarle qué palabra tienes para este pueblo hoy, y Dios a través del profeta da la palabra. ¿Hay elemento futuro en la profecía? Claro. Pero lo que caracteriza al profeta no es que llega para decir: el Señor te dice que vas a tener dinero en abundancia. El profeta no se caracteriza ya por estar diciendo: mañana vas a tener plata, mañana vas a comer tal cosa, mañana adquirirás tal carro. No, el profeta da un mensaje, y dentro de ese mensaje está el elemento futuro, el elemento predictivo, pero siempre condicionado al mensaje. El profeta denuncia el pecado del pueblo y entonces le anuncia lo que le va a acontecer más adelante por causa de su pecado. Está siempre condicionado al mensaje. Lo que el profeta anuncia para el futuro no lo dice en el vacío, siempre está en relación con el mensaje que proclama, con la denuncia que hace. Y también entonces anuncia salvación, porque el profeta también comparte el mensaje salvífico y dice: pero después el Señor actuará a favor de ustedes, el Señor oirá su clamor, el Señor se acordará de ustedes y los perdonará y los volverá a la tierra. Un mensaje sí tiene el elemento futuro, pero ese futuro está condicionado al mensaje, no está suelto. El profeta no llega para decirle al oído de alguien: el Señor me dice que vas a hacer un viaje a otro país. No, el profeta, si lo dice, lo dirá con relación al mensaje que proclama, si eso tiene que ver con el mensaje que proclama. Después de dar una reflexión sobre la cena del Señor a un grupo de pastores, cuando bajé, uno de los profetas que había me dijo: el Señor me acaba de decir que usted va a ser maestro de Biblia. Y yo le dije: se lo dijo muy tarde, ya llevo varios años, más de 20 años siendo maestro de Biblia. A menos que él pensara que todavía yo no era maestro de Biblia y todavía soy aprendiz de la palabra, nada más. Estábamos en Cuba con el doctor Plutarco Bonilla
en un seminario de ciencias bíblicas. Y cuando él se sentó, una hermana le envió un papelito que decía: el Señor me acaba de decir que usted debe darme un diccionario bíblico. Y el hermano Plutarco por detrás del papelito le escribió: cuando el Señor me lo diga a mí, con mucho gusto. El profeta no es simplemente adivino. Los traductores del Antiguo Testamento, del hebreo al griego, una traducción que se llama Septuaginta o la traducción de los 70, cada vez que se encontraron con el término Naví, lo tradujeron por profetes, que es griego. Y entonces ese profetes se compone de dos palabras, una preposición que es pro y un verbo que es femí. Y femí es hablar, femí es decir. Y ese pro en el griego puede tener una de tres funciones. Puede ser temporal, y entonces pro puede significar antes de, pero también puede ser locativo, y entonces significa delante de, pero también puede ser sustitutivo, y entonces significa en lugar de tal manera que el profeta es uno que habla antes, delante de la gente, en nombre de Dios. Y entonces fíjense, en griego tampoco está la idea de predecir. Es uno que habla, que predica, uno que predica. Predicar viene de predecir, pero no de adivinar, sino de decir previamente. Cuando se proclama, por ejemplo, que cuando el pecador se arrepienta de sus pecados será salvo, estamos diciendo antes de que acontezca, de tal manera que cuando el pecador se arrepiente puede tener la seguridad de que es salvo por la fe en Cristo. Nunca los traductores de la Septuaginta tradujeron el término Naví por mantis. Mantis significa adivino. Nunca ellos tradujeron Naví por mantis, siempre por alguien que habla, alguien que da mensajes. El texto que leí al comienzo dice: pero el que profetiza habla. No dice: pero el que profetiza adivina. Dice: habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La palabra tiene esas funciones: edificar, exhortar y consolar. Consolidar la vida del creyente en la palabra. Exhortar al que se está desviando para que se enderece. Consolar al que se desanima por las circunstancias que lo rodean. A veces creemos que exhortar es regañar, pero exhortar significa apoyar, enderezar. Es lo que hace el campesino cuando siembra y descubre que el arbolito se está torciendo, y entonces le coloca una vara recta y amarra el tallito a la vara para que se enderece. Eso es exhortar. Colocarse al lado del que se está torciendo para que se enderece. La palabra endereza nuestras vidas. La palabra nos consuela en medio de las aflicciones. La palabra nos alienta y edifica. Voy a pasar esta parte del profetismo extático para hablar
de los profetas falsos. Profetas falsos. Ese lo pasamos y buscamos profetas falsos. Muy bien. No hay duda que en el Antiguo Testamento, en Israel, hubo profetas falsos. Los hubo. Y no eran de pueblos paganos, eran del mismo pueblo de Dios. Aún en el Nuevo Testamento, Jesús advertirá de los falsos profetas que habrá dentro de la misma iglesia, que procurarán desviar de la fe a los escogidos. Así que los profetas falsos han existido y seguirán existiendo. En Deuteronomio capítulo 13 encontramos instrucciones acerca del profeta falso, porque indudablemente la pregunta es: ¿cómo identificar a un falso profeta? ¿Cómo saber si este es verdadero o falso? Y entonces el pueblo de Israel tenía esa inquietud. ¿Cómo determinar si un profeta es falso o es verdadero? Y entonces el Señor le dice al pueblo: cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncie una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció y te dice: vamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvámoslos, no escucharás las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. A Jehová vuestro Dios seguiréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seréis fieles. Tal profeta o soñador de sueños deberá morir, por cuanto aconsejó la rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieres. Así apartarás el mal de en medio de ti. El profeta falso puede hacer señales o prodigios. Ahí el Señor dijo: si ese profeta anuncia una señal o un prodigio y se cumple, eso todavía no determina si es un verdadero profeta. Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y yo les diré: no los conozco. A veces la gente se va tras las señales. En tal lugar hay milagros, en tal lugar hay señales, y entonces creen que las señales de por sí ya son autenticidad de la verdadera fe, pero no es cierto. Puede haber señales que se cumplan, pero no provenir de Dios, no ser auténticas. El profeta falso puede hacer prodigios, puede hacer señales, pero eso no indica que sea un genuino profeta. El profeta falso invita a ir tras dioses ajenos, dioses extraños. El Señor dice: aunque se cumpla lo que dijo, si les dice: vengan, vamos tras dioses extraños y sirvámoslos, no lo crean, es un falso profeta. Es alguien que está yendo contra el mandato divino: no tendrás dioses ajenos aparte de mí, en contra de mí.
Así que un genuino profeta jamás invitará a desviarse del camino del Señor. Un auténtico profeta jamás invitará a irse tras cualquier ídolo. Hay profetas que se han autodenominado Cristo y hacen señales y prodigios, pero cualquiera que se llame Cristo no lo es, porque hay uno solo que dio su vida por nosotros y vive para siempre y reina para siempre. Y el profeta tal debe morir. En Deuteronomio 18:20 dice: el profeta que tenga la presunción de pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado pronunciar, o que hable en mi nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Tal vez digas en tu corazón: ¿cómo conoceremos que esta no es palabra de Jehová? Si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple ni acontece lo que dijo, esa palabra no es de Jehová. Por presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. El profeta falso habla en nombre de Dios sin ser enviado por Dios. Habla en nombre de otros dioses. Su palabra no se cumple. Diferente al profeta genuino que sabe que la palabra de Dios se cumplirá, no volverá a él vacía. La palabra del falso profeta no se cumple. Y entonces el Señor le instruye a su pueblo: si la palabra de ese profeta no se cumple, entonces habló de su propia cuenta por presunción, pero yo no lo envié. Se acreditaban a ser profetas de Dios sin serlo. Sin acreditación divina, se presentaban como heraldo del Señor. En Primero de Reyes 22, 1 al 19, y el mismo texto, Segundo de Crónicas 18, 1 al 27, encontramos a profetas anunciando la victoria del rey Acab sobre su enemigo, y hablan en nombre de Dios, como si Dios los hubiera enviado. Y entonces aparece allí un profeta genuino llamado Micaías, que dice una palabra distinta, y la palabra del profeta genuino se cumplió, mientras que la palabra de los lisonjeros no se cumple. Los demás profetas decían: vayan porque el Señor los va a liberar. El profeta genuino dijo: allí van a ser derrotados. Y así fue, así fue. El profeta Jeremías, también hablando de los falsos profetas, dice que son impíos, son impuros, viven vidas desordenadas, viven vidas llenas de iniquidad, no demuestran con su vida ser hijos de Dios, impíos. El profeta de Dios, que conoce a Dios, que es un Dios santo, es santo también el profeta. Nadie puede conocer al Señor y vivir como si no lo fuera. El que dice que conoce al Señor, pero vive desordenadamente, vive sin santidad, no conoce a Dios, porque ¿qué otro pueblo tiene a un Dios tan santo y tan cerca de nosotros? Dice el escritor de Deuteronomio, como nosotros. Nosotros tenemos a un Dios santo que nos da la posibilidad de ser santos, porque Él es santo. Un profeta que dice ser de Dios, pero vive en impiedad, vive en inmundicia, entonces no es genuino profeta.
El profeta falso profetiza en nombre de Baal y hace errar al pueblo, dice el profeta Jeremías. Cometen adulterios, andan en mentiras, fortalecen las manos de los malos. El profeta falso es mentiroso. El profeta falso apoya la maldad. El profeta falso apoya a los malos, fortalece sus manos. Y entonces no puede ser de Dios, porque Dios ama la santidad, ama la justicia, ama la verdad. Y los que son de Él, entonces también debemos distinguirnos por amar la santidad, amar la verdad, amar la justicia, amar la fidelidad. El falso profeta alimenta al pueblo con vanas esperanzas. Un día el profeta Jeremías, por orden de Dios, anduvo por el pueblo cargando un yugo sobre sus hombros para anunciarle al pueblo el castigo que vendría sobre él. Pero otro profeta falso quebró el yugo y anunció todo lo contrario. Y el profeta Jeremías dice: que así sea como tú lo dices. Pero luego Dios habla otra vez con el profeta y le dice: ahora hazte un yugo de hierro, porque la palabra que ha pronunciado Jeremías es la genuina, mientras que la palabra del profeta falso es mentira. El profeta falso anunció que iba todo a salir bien, no va a acontecer ningún castigo, no va a venir ninguna desgracia sobre el pueblo, pero era falso. Jeremías denunció el pecado del pueblo y anunció entonces el castigo que vendría sobre el pueblo por su infidelidad a Dios. Alimentan al pueblo con vanas esperanzas. El mensaje lisonjero es un mensaje lisonjero, un mensaje que halaga, un mensaje que agrada. Y claro, a la gente le encanta escuchar el mensaje que diga que no importa cómo vivan, no importa si están viviendo en la iniquidad, no importa si sus vidas están hundidas en el pecado, no importa si sus vidas están enlodadas por la maldad. De todas maneras, Dios ya los tiene en el cielo inscritos en el libro de la vida. Ese mensaje halaga, pero ese mensaje es falso. Hay un mensaje hoy que dice que es posible tener la corona sin la cruz. Hay un mensaje que está diciendo que no es necesario sacrificarse por Cristo. Hay un mensaje que está diciendo que ahora ya no necesitamos cargar la cruz, ya tenemos la corona. El Señor Jesucristo echa por tierra tal mensaje, porque Él dijo: el que no carga su cruz cada día y me sigue no puede ser mi discípulo. Aunque halague el mensaje que diga que tendrán corona sin cargar la cruz, ese mensaje no es válido, ese mensaje no es verdadero. Hoy día hay lisonjeros que dicen: ya, jamás tendrás enfermedad, jamás tendrás dolor, jamás perderás el trabajo, jamás derramarás lágrimas. El Señor dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo vencí el mundo. El mensaje que ofrece lo que Dios no ha ofrecido es mensaje falso. Y hay que estar atentos a ese mensaje. Los profetas falsos son oportunistas, halagan con sus palabras para provecho propio. El profeta Miqueas los condena y dice: hay de aquellos profetas que a quienes les llenan el vientre les declaran mensajes de paz, pero a los que no les dan nada les declaran mensajes de guerra.
El profeta falso es oportunista, aprovecha la situación de la gente para halagar con el mensaje, para arrancar emociones y al mismo tiempo para hacer sacar la plata del bolsillo. Eso es el profeta falso. Simplemente transmite la palabra para provecho propio, pero no para bendición de los oyentes. Son borrachos, dice Isaías, son insolentes y traidores, dice Sofonías, y el Señor los castigará, nos dice el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel. Los profetas del oportunismo hicieron errar al pueblo, y los profetas de oportunismo de hoy también hacen errar al pueblo. Hay mucha gente creyendo esos mensajes, pero trágicamente se encontrarán fuera del reino, porque el mensaje que han oído no es el mensaje genuino del Señor Jesús, es un mensaje que ha sido tergiversado, cambiado. Los profetas falsos ofrecían salvación sin que se diera el arrepentimiento. La Biblia nos enseña que sin arrepentimiento no hay perdón. El genuino profeta denuncia el pecado, pero también invita al pueblo a volverse al Señor. El profeta Amós, después de denunciar el pecado del pueblo, en nombre del Señor lo invita: vuelvan a mí para que vivan, dice el Señor, buscadme y viviréis. Hay que arrepentirse. El profeta falso dice: no importa cómo vivas, no importa si no te arrepientes, de todas maneras el Señor te salva, el Señor te libera. La Biblia dice que no es posible, si no volvemos a Dios, no podemos ser salvos. Los profetas falsos no denuncian el pecado, sino que lo patrocinan. Se presentaban como defensores de Dios y como buenos religiosos, hasta fanáticos. Imitaban a los profetas genuinos, decían mensajes al estilo del profeta genuino, pero sus palabras no provenían de Dios. A la gente le encanta oír mensajes donde Dios hace ofertas sin demandas, pero el Señor siempre nos dice que todo privilegio tiene demandas. Para ser salvos, el Señor nos dice que tenemos que confesar con nuestra boca que Él es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Para ser salvos, la Biblia nos enseña que debemos venir al Señor en arrepentimiento. La Biblia me enseña que debo creer en el Señor y aceptar por gracia, por fe, esa gracia de Dios. Y la Biblia me dice que si yo en realidad soy hijo de Dios, debo vivir como hijo de Dios, que ya no debo andar en la inmundicia en que estaba antes, que ya no debo vivir en las orgías, en los placeres, en las borracheras que antes vivía, que ahora debo practicar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. El mensaje que te dice que no importa que tú robes, que no importa que adulteres, que no importa que mientes, que no importa que seas infiel a tu cónyuge. El mensaje que dice que no importa que vivas como vivas, de todas maneras eres salvo y salvo para siempre. No es un mensaje verdadero, halaga pero conduce al infierno. El mensaje genuino nos denuncia el pecado y nos invita a volver a Dios en arrepentimiento, creyendo en Él como el único Señor y Salvador. Así que no importa cuán bonito sea un mensaje, si no se fundamenta en la palabra, no se puede creer, no se puede aceptar. Y hoy día tenemos
falsos profetas. Hombres que hablan bonito pero dicen mentiras. Hombres que proclaman aparentemente la palabra de Dios pero viven de acuerdo a la palabra del diablo. Necesitamos volver a la palabra del Señor. Y por eso, mis hermanas y hermanos, es que usted no se puede quedar dormido ni dormida. Por eso es que usted debe buscar la palabra de Dios por usted mismo, por usted misma, para que pueda confrontar a los falsos profetas y decir: eso no está conforme a la palabra, y si no está conforme a la palabra, no es palabra de Dios. En Hechos de los Apóstoles se nos habla de unos judíos que cuando escucharon predicar a Pablo, fueron a las Escrituras para ver si eso era así. Trágico que hoy la gente simplemente sintoniza un canal de televisión y lo que escucha lo cree sin consultar la palabra, y muchos se dejan desorientar porque no conocen la palabra. La palabra es para que tú la leas, para que tú la estudies, para que tú la asimiles, para que tú la vivas y conformes tu vida a la palabra. Hay muchas palabras, pero tan solo una es verdadera: la palabra de nuestro Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga. Démosle gracias a Dios, estemos en pie y demos gracias a Dios por permitirnos la bendición de oír su palabra. Soberano Dios, te adoramos. Gracias, Señor, por hacernos partícipe de esta palabra de pureza y de verdad. Permite, Jesús, que a estos corazones en verdad puedan recibirla en amor, en humildad y con toda sinceridad, para hacer de ella verdaderamente hombres y mujeres, aleluya, que vivan las verdades de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.